Soy Lenka Carballo y este es Entrevistas al Libro Abierto, una cita con los autores y autoras del periodismo de investigación en Chile. Hoy conversaremos con Tania Tamayo Grez, periodista titulada de la Universidad de Chile, docente de la Escuela de Periodismo de la misma universidad. En el 2017, Tania obtuvo el premio municipal en la categoría Periodismo de Investigación por su libro Incendio en la Torre 5, y una beca de la Universidad de Columbia para el curso de Periodismo de Investigación que realizó en Cartagena de Indias. Es autora del Negocio del Agua, El Gran Vuelo Terrible, entre otras publicaciones. Porque informarse e investigar a fondo es un ejercicio democrático. Bienvenidos y bienvenidas a esta primera temporada de Entrevistas al Libro Abierto. Bueno, te quería preguntar, Tania, ¿cómo defines tu estilo investigativo? Tú tienes 5 libros de distintos temas. ¿Estás en la crónica, en lo policial? Sí, yo creo que tengo dos líneas. Una línea que es más de derechos humanos, que probablemente tiene que ver con sacar a la luz voces que no están en los medios de comunicación, que en general tienen que ver con grandes eventos que han sido cubiertos, digamos, pero no seguidos en el tiempo. Observados en el tiempo. Me parece que esa es una de las líneas, ¿no? En derechos humanos. Y también tengo una línea, una patita muy desde la seguridad, desde lo policial. Tengo fuentes, pues, y tengo harta relación con gente que hace investigación, con PDI, con fiscalía, etcétera. Tú trabajaste en CIPER. Muy poquito. ¿Y de dónde vienen entonces esas fuentes? Esas fuentes, bien, yo hago periodismo hace mucho tiempo. Yo escribí en The Clinic como 8 años, cuando De todavía no ahí. salía de la U. Y luego hice otras cosas, escribí teleseries, estuve harto tiempo en TVN. Pero me acuerdo que mi primer libro fue el libro del caso Bomba, y yo creo que lo que más me llamó la atención justamente es eso que te digo, ¿no? Esas coberturas que son muy desde como el amiguismo entre las autoridades y los periodistas, y se hacen estos allanamientos tan mediáticos. Eso a mí me pareció muy poco ético, porque no sé si tú recuerdas eso, pero hubo un allanamiento que fue coordinado, digamos, eh, casi como con una espectacularización. Y además pasó algo que pasa siempre, no solo con gente que es como antihegemónica, sino que pasa también con gente que es más vulnerable, que no se respeta, por ejemplo, el principio de inocencia, ¿no? O sea, no puedes tú llegar y mostrar un rostro, no puedes mostrar sus casas, sus habitaciones. Y yo creo que hay una frase muy buena que dice un español que se llama Miquel Rodrigo, que dice algo así como la pobreza y lo antihegemónico solo se muestra cuando hay eventos de violencia o catástrofes naturales. ¿Cachai? Entonces, como hay una manera de enfrentar eso que es vulnerable, o ese grupo de personas que son vulnerables porque no están en círculos de poder, que yo creo que ahí como que el periodismo falla a veces, por distintas razones, no siempre política, no siempre editorial, sino que a veces por la necesidad de dar un golpe, por la rapidez que tienes que tener en la primicia, digamos, o porque no entrevistas a ambas partes y te quedas solamente con la versión oficial. Pero bueno, todo eso me pareció súper interesante en ese momento, y empecé a trabajar en este libro, entrevistando periodistas, entrevistando fiscales, etcétera, etcétera. Y luego, claro, ahí encontré una línea que me pareció muy dura, pero interesante. Porque cuando tú hablas de lo hegemónico, uno también piensa que este es un país extremadamente desigual. Por lo tanto, también hay una discriminación al momento de las coberturas. Estaba pensando en este mismo caso, si no me equivoco, eran 14 jóvenes ocupas, muchos de ellos, Claro. ¿no? Y claro, hubo revelación de su identidad, no hubo presunción de inocencia, y probablemente si hubiesen sido personas de otro nivel económico,
posiblemente el tratamiento habría sido distinto. ¿Cuánto tiene también que ver esta discriminación que ejercen los mismos medios de comunicación, los periodistas al momento de cubrir historia? Es súper interesante ese Sí, punto. es que eso Mm. ha pasado probablemente en la gran mayoría de libros o en los libros que he escrito. Me pasó también en en el incendio de la cárcel de San Miguel. Recuerda que me acuerdo de los primeros planos, a las mamás llorando, que se caían al suelo de pena, desgarradas, digamos, y no hubo ningún cuidado con las preguntas, yo creo que es muy clasista la mirada. Mm. No creo que yo haya escapado de eso. Yo creo que todos tenemos un poco de eso y que nuestra tarea es ir limpiándonos, sacándonos los prejuicios. Como siempre digo yo, los estudiantes es entrevistar, pero no entrevistar desde la estrella del periodismo, digamos, sino más bien bajar un poco los prejuicios y entender que el protagonista es otro. Yo tengo un ejemplo que no está allá, pero que es un libro que a mí me encanta, que se llama Todos somos Manuel Gutiérrez, en donde yo sinceramente tuve que entender que no iba a estar ahí mi opinión. Era una familia evangélica, de derecha, y que a su hijo lo asesina un carabinero. Pero claro, esa familia era una familia maravillosa y aunque hubiesen muchas cosas que yo no compartía, en términos valóricos, por ejemplo, me pareció que era importante mostrarlos así, ¿no? Y hacer las crónicas y las descripciones y las narraciones desde la humildad también, porque yo creo que ese es un gran aspecto que a veces se olvida un poco. Como la humildad, si estamos ahí para mostrar realidades, no para lucirnos. Sobre el libro Incendio en la Torre 5. Cuéntame un poco más, o cuéntanos un poco más de qué se trata ese libro y con qué te topaste desde el comienzo de tu investigación y en la medida que lo fuiste desarrollando. Ya, fue un libro muy fuerte, como otros que he escrito, pero es un libro desgarrador. Es un libro de la historia de 81 internos de una cárcel, particularmente de una de sus torres, que mueren en un incendio a partir de una riña, eso es verdad. Pero ahí se, ahí yo pude descubrir miles de cosas, ¿no? Desde que había un desorden permanente en términos de quiénes eran más culpables o menos culpables que otras personas. Salió a la luz, me acuerdo, el tema de un chico que vendía CDs pirata, pero está lleno. O sea, había gente que decía, no quiero estar en este piso porque hay muchas peleas, y algún tribunal dijo, sáquenlo, y por flojera de alguien no lo sacaron y él se murió. Entonces está muy lleno, como otros libros, de estos tipos de carencia, digamos, de desorden, de irregularidades, Inoperancia. inoperancias, pero tiene esta cuota humana que también está como en cierto límite, porque hubo una parte muy grande de la sociedad que era como, qué bueno que hayan muerto, o sea, a ese nivel de dureza. Pero respecto de la hipótesis, y eso me parece importante decirlo, que en general uno parte con una hipótesis, en general uno tiene una idea de algo. En este caso yo tenía la idea de que, por ejemplo, Gendarmería había sido negligente, etcétera, pero al investigar tú te das cuenta que eran poquísimos gendarmes para una población de internos tremenda, que los gendarmes son gente en general que viene del sur, que eran chicos entre 18 y 24 años, que los gendarmes, los que subieron, por ejemplo, a ayudar a los internos, eh, o sea, lo único que les faltó fue tirarse al fuego, digamos. Entonces, yo creo que hay una primera mirada de la prensa, pero también un poco de la sociedad muy simple, en donde siempre tenéis que echarle la culpa a alguien, que es como, o los gendarmes, o los bomberos, o los internos, pero tiene que ver con que en ese espacio, que una cosa me llamó mucho la atención, habían jóvenes que en su mayoría venían de orígenes vulnerables, campesinos, etcétera, en distintos roles, ¿no? Como gendarmes. Como los gendarmes, como los internos, como los bomberos,
y se encontraron en esta especie de infierno que terminó en lo que terminó. Habían gendarmes que dormían en turnos de 4x4, o sea, el nivel de injusticia, digamos, y ¿Cómo de 4x4? de 4x4 que duermen en las mismas camas. Se van turnando por 4 horas. O sea, ese era, no sé ahora, ¿no? Pero esa era la realidad de los gendarmes en ese momento. Pero una realidad que no ha cambiado tanto hoy día. Yo creo que de alguna manera se ordenaron un poco las cosas, pero lo que sí es cierto es que no había un solo culpable. El culpable era el Estado. No había una infraestructura ni siquiera básica para poder apagar un incendio. Entonces, yo creo que hay una manera fácil, digamos, de leer las noticias, que es decir, estos son buenos y estos otros son malos, pero el periodismo de investigación, el ritmo del periodismo de investigación, te permite trabajar y trabajar bien. Con libertad. Sí, y con honestidad. Me acuerdo incluso que en el libro del agua, cuando estábamos con la Alejandra Carmona escribiendo, una de las editoras nos dijo algo muy cierto, y era que cuando hablábamos, por ejemplo, de quienes habían estado en el régimen de Pinochet en la dictadura, ¿no? Quienes habían escrito la Constitución del 80, el Código del 81, los nombrábamos con dos apellidos, con sus dos apellidos, pero no al resto de las fuentes. Y eso es porque uno no se da cuenta, Es ¿no? clasismo. Claro, pero es algo tan Claro. internalizado que no tiene que ver tampoco con nuestra visión política o cómo uno considera, digamos, que las cosas se tienen que hacer. Pero son dos tratamientos distintos Pero que uno son, sin darse pero por cuenta. supuesto que sí. mm, Son tratamientos distintos y que uno en el fondo tiene que ir aprendiendo. que es cierto. Ese es un libro tuyo que se lee con Alejandra Carmona, que se lee con creciente indignación. Mm. Es un libro, bueno, todos los libros de investigación periodística indignan, pero en este caso, en un momento climático aparte que estamos viviendo, es bien violento. Siento yo leerlos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social. ¿Qué te pasó a ti en la medida que fuiste investigando? Yo creo que sentías también esta misma indignación, esta misma rabia, pero partir preguntándote por qué decidieron hacer este libro. Sí, yo recién había terminado de escribir el incendio de la cárcel y por algún motivo sentí que el tema del agua no estaba siendo tocado, investigado de manera más general, ¿no? Sí había mucha gente y organizaciones que estaban trabajando en esto, pero había cierta invisibilidad. Em, y en eso sentí que era un libro muy difícil, que es un libro que uno tiene que trabajar con muchísimos conceptos, eh, leyes, historia, economía, medio ambiente. Y me acuerdo que trabajando con la Alejandra Carmona, que somos bien cercanas, escribimos bien parecido también y trabajamos en la misma universidad. Me pareció que era importante apoyarse y trabajar desde los expertise de cada una. Y yo creo que la gracia que tiene ese libro, que bueno, hay varias gracias, ¿no? Porque lo toca desde distintos puntos de vista, en distintas regiones, en distintos aspectos cronológicos, eh, es que pudimos acceder a quienes habían escrito el Código de Agua del 1981, que nadie sabía. O sea, yo me acuerdo que entrevistaba a líderes eh, de cualquier tipo de organización no gubernamental de medio ambiente y no sabían. O sea, esto fue de una manera, esto se creó con un concepto ideológico muy en relación a la Constitución del 80. No hubo ningún espacio que quedara al azar, digamos. Y se fueron articulando situaciones para que efectivamente quienes quisieran inscribir derechos de agua de manera gratuita luego lo vendieran en millones de dólares, como ha pasado. Entonces, creo que más allá de las situaciones más pequeñas, ¿no? Del libro, yo creo que plantea una manera en cómo Chile trabaja los recursos naturales, desde la dictadura, pasando por la época de la transición, con estas ventas absolutas, digamos, y estas privatizaciones de las empresas del Estado, hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que sí, es un libro probablemente el que más me ha costado hacer a mí, porque
tiene muchísima información, tiene muchísimo detalle, son muchas las fuentes, fueron Mucho muchos los archivo, mucha viajes. documentación Sí, también y viajes sí, y por todo encontramos los Chile. manuscritos del año 81, fue bien bonito, pero además hubo harto viaje, em, particularmente a Petorca, ¿no? Que era como una especie de símbolo de la sequía. Así que, nada, yo quedé como bien contenta, ambas quedamos bien contentas con el resultado. Hay cosas muy interesantes en ese libro, por ejemplo, la reacción de Pinochet. Él estaba muy suspicaz, dudaba un poco de esto, se resistió, tengo un poco la impresión, parecido a lo que pasó con las AFP también. Sí, Se sí, suele comparar, se ha hablado harto del tema de las AFP, Pinochet incluso hizo un sistema distinto para las Fuerzas claro. Armadas y los demás, bueno, que se privatizaran. En este caso también él tiene una Sí. cierta Es resistencia. que, es que lo bueno fue armar esta línea cronológica porque nosotros llegamos a eso simplemente porque estaban todas las actas, ¿no? Las actas de las conversaciones. Y no solo las actas de las conversaciones que estaban relacionadas con la Constitución, sino que además las reuniones que tenían algunos de los Chicago Boys, digamos, encabezados y siempre como mediatizados por Jaime Guzmán con los miembros de la Junta. Y efectivamente esto era mirado por los militares, sobre todo por la línea más patriótica de las Fuerzas Armadas, no neoliberal, digamos, era mirado con escepticismo. Pero es bueno porque hay una cosa muy chistosa que todo el mundo dice, sí, pues en la dictadura eran bien ordenados, porque todo lo escribían. Entonces hay diálogo como chistoso, las típicas cosas de Merino incluso, pero muy como en el año 80, ¿Qué ¿no? decía Merino? 78. No, Merino era el que estaba más reacio a esto, ¿no? Pero finalmente lo que ocurría que era que Jaime Guzmán siempre terminaba imponiendo su mirada en Pinochet. Entonces, yo creo que si no hubiésemos accedido a esos archivos, hubiese sido imposible entender cómo fue que el debate también se jugó ahí y quiénes fueron los que ganaron, porque ganaron los economistas, ¿no? Ellos fueron los que instalaron, bueno, Miguel Kast y otros, digamos, en Ambigie, ellos fueron los que instalaron, supervisaron estas comisiones y terminaron eh, estableciendo, digamos, un sistema económico a un recurso natural de manera muy acérrima. Una dictadura económica, Claro, que no fue solamente política y social, sino claro. que tuvo toda esta otra Una manifestación. imposición, Una imposición porque era una dictadura por las armas, era muy claro, difícil resistirse a nivel claro. social. Pero lo que más indigna también es que esto luego se mantuvo y se profundizó durante los gobiernos de la concertación, partiendo con Elwin, que da su palabra Mm. cuando habla de las privatizaciones, ¿cierto? Y finalmente eso se desdibuja y lo vemos con Eduardo Frei y de ahí a Sebastián Piñera, al punto que hoy día Chile es uno de los pocos países del mundo con sus aguas privatizadas Casi a por países, a completo, otros sí, países. sí. ¿Ah? Y ahí, o sea, si uno, además de eso, además de que está absolutamente privatizada, hay un desorden tremendo que también aparece ahí, ¿no? Que nos costó mucho tratar de hacer una línea. Hay un desorden muy grande de las inscripciones, de los archivos, eh, de saber de quiénes son todos los derechos, porque hay un cruce, digamos, de organismos entre los conservadores de bienes raíces, entre el MOP, entre el Ministerio de Agricultura. Hay un desorden muy grande y probablemente nunca vamos a poder ordenarnos si es que, si es que esa puesta en escena, digamos, sea tan, o sea, le importe tan poco a las autoridades. Una de las cosas que llama la atención con respecto a lo que sucede con la privatización del agua es lo que sucedió a nivel constitucional. Sí. Uno habría esperado, Mm. después de toda esta discusión que planteó el libro, yo creo que a partir de ahí también el tema se fue planteando y la indignación fue creciendo, que una de las banderas del cambio constitucional era retornar el Sí. agua a el Estado, por así decir, que hubiese un control desde ahí. Sin embargo, eso no sucedió, ninguna de las dos propuestas de constitución funcionó
y hoy día seguimos con la misma constitución de Jaime Guzmán. Sí, es como bien paradójico. Y no es solo eso, no es solo el agua, hay el famoso decreto 701 que tiene que ver con el bosque nativo, ¿no? Y yo creo que hay esta mirada, esta imposición neoliberal instalada en los recursos naturales es como un arma de doble filo absolutamente. A mí me pareció muy curioso que en Petorca, como te contaba hace un rato, ganara el rechazo, porque yo creo que ese libro habla de Petorca con nombres, apellidos, con niveles, digamos, de robo que son muy grandes, las extracciones ilegales de agua, o sea, es brutal estar en Petorca. Y claro, como pasa en otras partes de Chile, ¿no? Pero esto se volvió una especie de símbolo. Y había mucha gente, hubo mucha gente trabajando en educación, en cómo poder, digamos, ocupar la poca cantidad de agua que se tenía, cómo poder eh, hidratar a nuestros animales, pero finalmente ganó el rechazo. Y yo creo que tiene que ver también con el desconocimiento y con una crítica que yo creo que le hago al periodismo de investigación y me la hago yo misma y la hago y siempre lo digo, y es que a veces uno escribe como para nuestros entornos, como que escribe para que los periodistas entiendan, para que los estudiantes universitarios entiendan, para que todo el mundo diga, ¡hoy qué buena investigación! Pero finalmente no bajamos el lenguaje a un lenguaje común. Hablemos ahora de El Gran Vuelo Terrible, que es tu último libro, que habla del accidente en Juan Fernández, ¿cierto? Del Caza C-212, que se ha conocido popularmente por el accidente en el que muere Felipe Camiroaga, Felipe Cubillos, ¿cierto? Si no me equivoco, entre un total de 17 personas que mueren Sí. en ese accidente, que en el fondo es una cadena de negligencias e inoperancias que es impresionante. ¿Por qué decidiste trabajar en ese libro después de un tema como el agua, que es económico, ¿cierto? O de gendarmería. ¿Por qué te metes en este tema? ¿Cómo llega a ti? ¿Era un tema que te obsesionó desde que sucedió? No, pero sí me pareció que era bueno investigar efectivamente lo que pasó. A veces uno como periodista dice, me hubiera gustado que esto hubiera sido un montaje, digamos, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época decían, fue Hinspeter, porque Camiroaga había dado unas declaraciones respecto a los estudiantes, y claro, De la educación gratuita, claro, digámoslo, él se pronunció claro, con Bachelet, sí. ¿no? Sí, Sí, me lo acuerdo recuerdo. perfectamente, pero yo creo que más allá de lo que a uno le interese o le sirva como golpe periodístico, yo creo que uno tiene que abrir la documentación, entenderla y trabajar con la realidad. Entonces ahí hubo como una especie de, lo que yo hice fue abrirla en ese sentido, ¿no? En el sentido de las fuentes, de las víctimas, que eran mucho más que Felipe Camiroaga. Hay descripciones ahí, ¿no? De cómo también hay cierta injusticia social dentro de las Fuerzas Armadas, quiénes valen cuánto, quiénes valen eh, de otra manera, otra cantidad, digamos. Y yo creo que se logró, fue muy difícil, pero creo que se logró poder hablar de todos y de todos los que estaban ahí con una misión importante. Y lo otro que me pareció interesante era ver cómo lo habían vivido desde la isla, desde Robinson Crusoe. Estar allá es una cosa impresionante, o sea, es como, yo creo que iría 20.000 Tú veces. te enamoraste de Juan Fernández, Sí, por lo que pude leer tus descripciones, sí. y también te pusiste botas, me imagino, y recorriste, hiciste a pie muchos de estos caminos, por la impresión Sí, que que sí, me dio. me enamoré porque es Sí, extrañísimo, o sea, me enamoré porque es muy singular. Primero porque nos fuimos en un barco terrible, que era como un barco, no sé, del año uno, y me volví en un buque de la Armada. no te fuiste en avión. No me fui en avión porque no había. Ah, Porque era plena pandemia, porque costaba mucho ir en avión, pero no, porque no me atreviera, digamos. Y todo es muy particular, o sea, tú llegas y todo es muy particular, hay unas cuevas de unos patriotas, es bien extraño ese lugar y además toda la gente se conoce, hay mucha gente que son familiares,
Em, pero además hubo mucha gente que ayudó o intentó ayudar a todas las víctimas, pero además a quienes querían salvar a las víctimas. No sé si te acuerdas, pero hay descripciones de cómo enviaron a soldados, digamos, que en su vida habían hecho esto y los enviaron desde algún helicóptero, algún avión al mar en la noche. O sea, A los los paracaidistas. paracaidistas que además no tenían ningún tipo de capacitación para hacer eso. O sea, casi hubo uno ahí que muere. Sí, O sea, eso fue una idea efectista que se sí, quiso dar, ¿no? Desde la Fuerza Aérea, es decir, nosotros estamos claro, actuando y vamos a tirar porque era un avión Hércules, si no me equivoco, sí. que no podía aterrizar No podía aterrizar porque se trizaba porque, la pista. claro, porque un Hércules no puede aterrizar en la pista pequeña de Juan Fernández. Y mucha gente que iba en ese avión se sorprendió porque pensaron que iban a la isla y tuvieron que devolverse. Entonces, todo esto que se generó, todo lo que, tan mediático también, ¿no? Esa noche, eh, que además, de hecho, aparecía en directo en los canales de televisión como hay paracaidistas cayendo en el mar para buscar, o sea, ningún paracaidista está preparado primero para hacer búsqueda en el mar, en la noche, Con con hipotermia hubo un par, hipotermia. sí. No, fue tremendo. O sea, tremendo lo que pasó. Y todo eso, y todo ese como making of, que era interesante, que era muy real, fue el que me gustó trabajar. ¿Qué fue lo más complejo en esta investigación para ti? De Juan Fernández, Sí. mm, yo creo que lo complejo fue trabajar con personajes que no habían sido considerados. O sea, hay una cantidad de personas, como te decía yo, que participaron de la búsqueda, que fueron los primeros que estuvieron ahí con muchísimo dolor, fueron las mujeres, por ejemplo, que alumbraban en la noche a los pescadores, pero también, y muy difícil, pero me gustó mucho trabajar sobre esos personajes que no eran conocidos. Por ejemplo, el piloto, cómo se, o sea, cómo se conformaban sus propias vidas. Lo más difícil, que creo que tampoco fue tan difícil porque efectivamente la Fuerza Aérea y quienes estaban a cargo no tuvieron ningún problema en que yo accediera a esa cantidad de documentos que eran inconmensurables. O sea, eran 15 tomos de este porte. Estuve yendo muchas semanas, estuve revisándolo todo. eh, y probablemente lo que más me llamó la atención y que aparece en el libro es que nunca hubo una orden de vuelo. Nadie dio la orden. ¿Qué significa eso? Eso significa que desde el Ministerio de Defensa no llegó ningún tipo de orden para que se ejecutara un vuelo que era un vuelo en un avión militar con características civiles. Pero ninguna orden desde el punto de vista oficial, porque la orden existió. Alguien dijo, bueno, partan a pesar de... O sea, claro, siempre, o sea, se dice que efectivamente, y esto es lo que se dice, lo que me contaron dentro de la FACH, que efectivamente fue una orden o una solicitud de Andrés Alamán, pero no hay pruebas porque no existen, incluso ni siquiera en los procesos judiciales de la justicia militar y dentro de la justicia ordinaria, la justicia civil también, no hay y penal, no hay ninguna especie de prueba de que alguien haya dado esa orden, Es que eso ¿no? yo lo encuentro una pregunta tan potente y eso se hizo, ¿crees tú, ex profeso así, para no dejar marcas, no dejar huellas? Porque, digamos, el contexto en lo que esto ocurre, todas las condiciones de vuelo eran adversas. Ya habían vuelos que se habían bajado, que no estaban Sí. dispuestos, ¿cierto?, a hacer este viaje. Era un viaje que se había postergado, donde habían intereses. ¿Cierto? Felipe Cubillos, que es el creador de Mm, Levantemos Chile, era, ¿cierto? Él necesitaba mostrar el trabajo que ellos estaban haciendo en Juan Fernández después sí, del terremoto, ¿no? Si no me equivoco. sí, del maremoto. Y había mucha presión hacia el Ministerio de Defensa y sobre la Fuerza Aérea. Y Andrés Alamán, ¿cierto? Casado con la hermana, cuñado Mm, de Felipe Cubillos, en ese minuto ministro de Defensa,
supuestamente habría él presionado y dado la orden para que esto se realizara. Incluso había presión dentro del propio canal estatal para que se hiciera este viaje. Felipe Sí. Camiroaga venía llegando de vacaciones, estaba resfriado. Era un viaje complejo, nadie estaba muy convencido de Sí. hacerlo. Nadie estaba muy convencido, muchas de las víctimas manifestaron a sus familiares que no era correcto hacer un viaje a estas características. Hay situaciones bien duras que pasaron antes, esa misma mañana. Yo creo que estaba todo... Todo en contra. claro, estaba todo en contra, o sea, efectivamente, además se había dado una orden de que no se podía circular en el mar, de que los buques, ni los barcos pequeños, ni los botes podían navegar porque el mar estaba absolutamente intenso, digamos. Entonces lo que ocurre ahí fueron varias cosas. O sea, yo me acuerdo que me ponía o sea, yo leía, digamos, cada uno de los tomos y eran millones de errores, error tras error. Entonces yo tengo la sensación, más allá de que yo no te puedo asegurar lo de Alamán, pero tengo la sensación que efectivamente se necesitaba un viaje como ese. Porque hay, no sé, por lo que yo te decía, hay mitos así como, no, es que a él no sé, alguien hizo que ese avión se cayera. Yo creo que todo lo contrario. O sea, necesitaban, en un momento además en que había una crisis política muy grande respecto a Piñera, estaba el movimiento estudiantil en pleno auge, digamos. Yo creo que el gobierno lo que necesitaba era que ese viaje se hiciera, ¿no? Y se hiciera rápido. Y como te digo, o sea, es muy complejo porque los viajes que son viajes civiles, de civiles, con aeronáutica, digamos, propia de esos civiles, tiene cierta regulación versus los que son militares. Y acá había una confusión enorme, o sea, no hubo un orden, ¿no? Adentro habían desde camarógrafo hasta, no sé, hasta los pilotos. Y es una historia muy triste, muy trágica, que a mí me parece que es importante abrirla y hablar sobre cada persona que estaba en ese lugar. ¿Cómo fue finalmente ese final, que lo armamos con la editora, me acuerdo, con Marcela Escobar, que era que tomamos todas las imágenes que habían y, y pudimos describir, porque además yo pude bucear en Juan Fernández, pudimos describir cómo había caído el avión, sin tener que hacer descripciones tan brutales de lo que efectivamente pasó. ¿Cuál es el resultado hoy día de lo que pasó con esta investigación judicial? Porque hubo una serie de injusticias también. ¿Qué visión tienes tú también de ese resultado? Yo la sensación que tengo es que esta confusión entre justicia militar, que me pasa en muchos de los libros, ¿no?, y la justicia ordinaria, que se divide en la justicia civil y la justicia penal, es bien distinta y es bien distinta en sus resultados. Entiendo que la justicia civil sí reparó a los familiares algo que nunca vas a poder reparar, pero efectivamente si el Estado tiene culpa tiene que pagar, digamos. Yo lo que creo es que, y lo que pasó ahí, y lo que también pasó en el caso de Hércules, del Hércules que se cayó, yo creo que no hay un aprendizaje, ¿no? Como que tengo la sensación que en instituciones como esta, tapar los espacios que son carentes de regulación es la manera en cómo se enfrentan estas cosas. Y no, bueno, hay miles de ejemplos, ¿no? Los tenemos muy cercanos. Y yo creo que cada vez más es importante que dentro de las Fuerzas Armadas haya transparencia, ¿no? Porque finalmente deben tener una credibilidad que todos debemos, digamos, a la que todos queremos acceder. Perfecto, muchas gracias, Tania, por esta entrevista, por venir a contarnos de tu trabajo, de tus libros. Gracias por la entrevista. Sigue Entrevistas a Libro Abierto por elperiodista.cl, El Periodista TV, 360 Radio Chile y el podcast del ENCAC.
por Spotify, iVoox, Apple Podcast y YouTube Music. Agradecimientos Centro Cultural Gabriela Mistral y Editorial Penguin Random House. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura 2024.